Te levantás en la mañana, es un momento donde estiras el brazo para apagar la alarma por tercera vez y sentís que ya perdiste el día antes de empezarlo. Y te frustra porque todas esas cosas que te habías propuesto van a volverse a aplazar. Y muchas veces fallamos porque no ponemos el foco o la atención en donde está la base de nuestros problemas. Como que no te falta un video de motivación de 5 minutos para tener energía o ganas de hacer tus cosas, o un suplemento mágico que te haga escalar el Everest, sino poner el foco donde proviene nuestra mayor parte de energía, que como seres vivos y viene de nuestra parte fisiológica, y de la que principalmente tenemos control son tres, que una es el sueño como base principal, la alimentación y el entrenamiento. Yo suelo decir mucho que el sueño es la base, el entrenamiento es lo principal y la alimentación es donde va la intención de este entrenamiento. Habiendo dicho esto, quiero hablar de la motivación, que es algo que me llevó mucho tiempo de descubrir, mucho tiempo de análisis. También estudié acerca de esto, porque en el momento que tuve un quiebre, cuando empecé a perder mi motivación o el foco que estaba poniendo, empecé el gimnasio solo por inercia, como que las metas que me había propuesto ya no significaban tanto. Los pesos que había logrado alcanzar, las metas en cuanto al levantamiento en pecho, en dominadas, ya no significaban nada para mí. Entonces como que estuve en este limbo, por así decirlo, de buscar cómo motivarme, qué era la motivación, y poco a poco fui redefiniendo todo esto del significado del entrenamiento, de para qué llevaba este estilo de vida, y de a poco fui descubriendo que cuando hacía las cosas sin sentido o si no le daba un trasfondo más allá de una conexión conmigo mismo, como que necesitaba que todo lo que haga conecte conmigo primero y recién conseguía obtener esta motivación. Entonces, bueno, esto fue lo que me llevó a pensar por qué iba haciendo las cosas y a mirar el camino que había recorrido a lo largo de todo esto, y como los momentos en los que más motivación o más impulso me daban era cuando yo conseguía una información que me servía de entrenamiento, alimentación o justamente de hábitos como del sueño, y le enseñaba a otras personas, lo aplicaban y como que conseguía que estas personas obtengan los resultados que Fausto buscaba en ese momento y que por falta de información o por el largo proceso que tuve no la tenía en ese momento. Entonces era como darle una pequeña caricia al Fausto del pasado, y eso me empezó a motivar cada vez más para profundizarme en mi bienestar y todo lo que aprendí a resumirlo, intentarlo llevar a mis seres cercanos. Pero bueno, no fue tan fácil. Ojalá pudiera haber pasado solo en la información, en la infoguía, y que aprendan mis seres queridos, a las personas más cercanas a mí. Pero esto me llevó incluso a ir más allá, más a fondo de qué era la motivación. Incluso empecé a hacer cursos específicos de motivación. Me puse a leer sobre psicólogos que hablaban de esto, de qué nos motiva internamente, motivación intrínseca, extrínseca. Y empecé a leer libros, empecé a buscar a oradores, a motivadores especiales, y bueno, lo que más resonó conmigo a lo largo de todo este tiempo era el estudio que había realizado Abraham Maslow, que es un psicólogo estadounidense, impulsor de la psicología humanística. Desarrolló la teoría de las necesidades humanas, donde las jerarquizó en una pirámide, como la base de la fisiología, de la respiración, de la alimentación, de la reproducción, de justamente la movilidad, actividad física. Después la segunda es de seguridad, que no voy a entrar en detalle en las que no respetan este video. Después la de afiliación, después la de reconocimiento y la de autorrealización. ¿Y qué es lo que decía Maslow? Maslow decía que cuando no podemos cumplir las necesidades de ciertos niveles como de la base, no podemos pasar a lo siguiente, como que no podemos pedir autorrealización si no tenemos cumplidas las necesidades de los niveles anteriores. Y bueno, ahí fue cuando me hizo mucho más sentido todo esto, que ahí cuando no descansaba bien, no prestaba suficiente atención a mi alimentación, o cuando no tenía buena conexión o no me relacionaba mucho con mis amistades, como que era muy difícil mantener enfocado y mantenerme con esta motivación. Era como un trabajo titánico. Entonces me empecé a replantear todo esto, y ahí fue cuando empecé a ver como, por ejemplo, al cuerpo como una máquina. Cuando vos a una máquina no le podés dar la gasolina necesaria o la gasolina ideal, mantenerla bien lubricada con un aceite y mantenerla en uso
como que se estropea. Y entonces empecé a prestarle mucha atención a toda esta base de la pirámide. No puedes pedirle a tu cuerpo autorrealización o alto desempeño si no cubrís tu base. Por eso en este video te quiero dar varios hábitos o varios tips que puedes usar para mejorar un poco la base de la pirámide y que puedas ir un paso más allá. Y aunque te puedan sonar mucho varios consejos, varios hábitos que podrías implementar, con que te lleves uno ya estarás ganando al llevarte de este video. Y recuerda que siempre uno es mejor que cero. Con que sea un solo consejo con el que te quedes, ya es un paso que te acerca más a lo que querés alcanzar o al día a día que querés lograr. Y te recuerdo que yo empecé en negativo, yo venía con sueños muy desfasados, prácticamente había días en los que no dormía, tenía una alimentación no muy buena, las idas al gimnasio eran bastante intermitentes, como que durante el periodo de 3 meses había semanas en las que no iba, era bastante intermitente. Entonces si yo pude empezar desde ese momento hasta alcanzar lo que estoy hoy, quiero que te sirva de motivación, que vos también puedas alcanzar desde el punto en el que estés. Con que te lleves una sola cosa ya te va a estar acercando cada vez más a esto de mejorar la motivación, de poder enfocarte más en tu proyecto, de la autorrealización. Por eso quiero compartir lo que a mí me sirvió en ese momento, las cosas que fui haciendo y también viéndolo cuando lo intenté emplear en otras personas, en mi círculo cercano, cómo podéis ir realizando de a poco, paso a paso, cuáles son las bases que podéis ir empezando a implementar o los primeros puntos a los que le tenés que dar foco y de ahí empezar a crecer. Bueno, vamos primero con el sueño. El sueño hoy en día es un lujo, un buen descanso, un descanso de calidad. Prácticamente de las personas que conozco no lo tienen o es inexistente. Primero yo con lo que recomendaría es crear una rutina de sueño, porque nuestro cerebro aprende mucho de patrones. Antes en la naturaleza era que empezaba a esconderse el sol, empezaban a sonar los sonidos de los pajaritos yéndose a dormir, de los grillitos, empezaba a bajar la temperatura atmosférica y eso como que le avisaba al cuerpo, che, es hora de irte a dormir. Pero bueno, eso hoy por hoy no existe, pero podemos crear un ambiente, justamente una rutina de esta, y el cerebro se adapta de una manera increíble a este tipo de cosas. Lo primero que yo propondría sería a un cierto rango horario, dependiendo de lo que te vaya a costar, poder empezar, si querés, con una hora antes, empezar a apagar las luces, sobre todo las luces de Kelvin alto, que serían como las luces blancas, que te voy a poner acá una listita, que por ejemplo las luces más altas arrancan de los 10.000 Kelvin y que hasta los 6.000 Kelvin son luces fuertes que tu cuerpo responde como si es que todavía seguimos con el estímulo del sol. No es exactamente igual, pero tu cerebro sigue en modo alerta porque sigue como en el momento en el que está más activo durante el día. Entonces al cambiar por la luz más cálida, lo que hacemos es como que avisarle al cuerpo como que está atardeciendo, es momento de irnos a dormir. Sería muy inteligente empezar a usar luces más cálidas en este momento, que puede empezar con una hora. Lo ideal sería que sean 2 o 3 horas, o si puedes mantener una rutina acorde a tus horarios, vos los vas a ir ajustando, porque depende del cronotipo que tengas, si dormís a las 9 de la noche, a las 10, a las 11, a las 12 o no, a la 1 de la mañana. Eso según tu rango horario lo vas a ir manejando. Yo empezaría sacando todo lo que son las luces de arriba de los ojos, como que los estímulos que provienen de arriba no son los mismos de los estímulos que provienen de abajo, porque nuestro cerebro como que lo tiene asimilado que las luces altas como que provienen de la naturaleza y del exterior. Entonces lo que yo haría es sacar esas luces, poner luces debajo del rango de los ojos, que serían luces de lámpara, luces de piso, de pie, con luz cálida. Empezaría por eso y después ir adecuándolo cada vez a tu rango horario. Empezar con 1 hora, después 2 horas y después 3 horas. Después de eso lo que haría yo es como mejorar tu ambiente de descanso, como mantener principalmente una buena limpieza en el lugar que vas a dormir. Después también podrías crear lo que es un espacio de luz cero, donde cerrás persianas si tenés persianas o cortinas blackout, lo que haga que no entre nada a la luz, porque cero estímulo de luz es lo mejor para la producción de melatonina. Después sacar las luces de Wi-Fi, sacar las luces, incluso las de los monitores, televisores que tienen la pequeña luz esa que indica que está transmitiendo corriente. Ningún de ese tipo de luz.
Y después también hay gente que le estimula mucho los aromas. ¿Te gustan los aromas y la fragancia para descansar? Puedes incluir lavanda como principal, que es la que la mayoría de la gente le sirve. Después puedes utilizar fragancias como el sándalo, el jazmín, la bergamota. Y después si te gustan un poco más cítricos, el olor a naranja dulce también es muy bueno y el coco. Son como olores que te ayudan a relajar. Después actividades, puedes incluir también si te gustan actividades como meditar, después la lectura también, porque el cerebro cuando se enfoca en algo, en una actividad concreta, como que el cerebro límbico se relaja y eso te va a ayudar mucho más al descanso. Después, bueno, estiramientos también podrían servirte, pequeños estiramientos antes de dormir. Y bueno, en base a esto intenta darle una clasificación honesta a cómo es tu descanso. No lo veas como una nota, como si estoy aprobado o desaprobado, sino míralo como una nota para todo el rango que tenés de mejora. En un punto de partida, porque al ponerle medidas, al ponerle unidades, como que somos más conscientes de cuánto podemos mejorar. No hace falta que llegue a un 10, sino que llegue solo que sea funcional a vos y te ayude a descansar y mantengas la energía que es el punto al que queremos llegar hoy. Y bueno, si esto te parece complejo, primero separemos todo de la manera más simple, porque incluso, por ejemplo, en matemáticas se tiende a separar primero en lo simple, primero separando en términos de suma y resta, aquí separando en términos de fisiología, donde atacamos primero el sueño, después ahora vamos a pasar a hablar un poco de la alimentación y el entrenamiento, y dándole foco a esto vamos a ir mejorando paso a paso con todo el resto de nuestros puntos que queremos llegar si mantenemos una base sólida. Bueno, a la hora de una actividad física, no toda actividad física tiene el mismo impacto en nuestra salud, por supuesto. Si tendrías que comenzar en algún punto, yo te recomendaría empezar con caminatas cortas de 15 minutos, mantenerte más activo durante el día. Por ejemplo, si usas ascensor, dejar de usarlo. Si vas a hacer compra en auto y no te queda una distancia prudente para caminar, empezar a realizarla. Después de eso, una vez que ya te sentís cómodo, yo empezaría a incluir ya actividades de entrenamiento donde incluiríamos fuerza y movilidad. Puedes incluso empezar con 2 o 3 semanales, donde incluís cierta cantidad de entrenamiento de fuerza y lo combinas con movilidad. Porque acá lo que más importante sería primero darlo como a nuestra funcionalidad del día a día, transmitirlo a lo que nos sirve. Después ahí empezaría ya con un plan de entrenamiento más inteligente, con objetivos de fuerza, hipertrofia, pérdida de grasa. Y bueno, y ahí ya más enfocarlo en puntos específicos. Corregir pisadas, como por ejemplo en mi caso yo la yoga de la movilidad, la hago principalmente enfocada en la contractura que tengo acá en la cintura escapular y en la parte posterior del hombro. Y después también incluir un poco de movilidad para el psoas mayor, que lo tengo un poco acortado. Como que ya ahí ya cada vez realizarlo más específico, pero con mantener la primera parte de rutina de 3 días a la semana de fuerza y movilidad alcanza y sobra como para mantener un buen entrenamiento longevo. Y bueno, después si ya estamos en este punto de partida y ya te interesa más mejorar tu condición física, mejorar un poco tu longevidad, ahí ya me empezaría a enfocar en el VO2 máximo, ya empezaría a darle mucho más foco a la parte de cardiovascular para empezar a crear entrenamientos de zona 2 y de HIIT. Hay personas que se adecuan mucho mejor al entrenamiento de zona 2 que de HIIT, pero eso ya depende del tipo de persona y a lo que están más habituados. Donde aquí, bueno, depende también la estructura y el entrenamiento que tengas. Conviene desarrollarlo en deportes de menos impacto, si lo que es estrictamente longevidad, que sería por ejemplo en una bicicleta. Después si te gusta la natación, también se puede realizar ejercicios de natación y movilidad con HIIT, que son muy interesantes también. Y de ahí ya depende de los objetivos, porque también hay entrenamientos al estilo funcional, donde podemos incluir de ambas cosas también. Pero eso ya sería como ir un paso más allá. Bueno, ahora la alimentación. Creo que lo más importante en cuanto a la alimentación sería como incluir una base de una cierta cantidad de comidas que realizamos durante el día. Depende cómo se adecúen a vos. Siempre como intentar organizarla en 3, 4, 5, 6 comidas, depende de cómo te queda más cómodo y práctico. Y si realizas muchas ingestas, intentar acortarlas, reducirlas. Cosa que queremos como una especie de rutina o que queremos unos ciertos hábitos de alimentación que el cerebro, como lo hablamos anteriormente, aprende de una manera increíble esto y cada vez se te va a hacer más fácil mantener el hábito que romper el mismo.
Bueno, una vez que pasamos esto de mantener una cierta cantidad de comidas durante el día, cierta cantidad, 3, 4, 5 comidas, dependiendo, como ya hablamos, que se te adecúen, empezamos a incluir ya la calidad de comida. Podemos empezar con la mitad y mitad, 50 y 50. 50 buenas comidas y 50 con las comidas que te venís organizando o adecuando en tu día a día. Pues lo que buscamos principalmente es la adherencia. Entre más fácil lo hagamos, más fácil va a ser el camino hacia lo que queremos lograr, justamente esta motivación. Bueno, una vez que pasamos las 50, después de 2 semanas, podremos ir al 60% de las comidas. Hacer 60 comidas inteligentes y el resto mantenerlas como lo venís haciendo. Después de 2 semanas el 70 y después la siguiente semana el 80. ¿Y qué me refiero con el 80%? Si el día tiene 7, si la semana tiene 7 días y vos realizás, por ejemplo, 4 comidas, que sería lo más típico, tendrías unas 28 comidas. Y el 80% tenés 8, 8, 16, más 6 son 22 comidas en las que realizarías una buena alimentación o una buena base, y después, bueno, las otras 6 comidas, como podemos ser un poco más flexibles y llevar la alimentación que a vos te guste. Y además tenés estos matices. Por ejemplo, vas a poder disfrutar tus comidas flexibles, pero vas a empezar a notar cada vez más cómo te sientan estas ingestas. Como que según el horario que lo hagas, según qué tipo de comida es, y cada vez vaya adecuando más a cómo te sientas más cómodo y adecuándolo según a tus necesidades. Y bueno, justamente lo que hablamos es esto, hacerlo adherente. Desde aquí ya es principalmente objetivos que queremos a largo plazo, o cómo vemos la alimentación, o un poquito más allá cómo vemos la vida. En mi caso, por ejemplo, la alimentación yo la veo como una fuente de combustible para mi cuerpo. Como que cuido mucho mi alimentación porque sé que es lo que me mantiene enfocado y como que lo que me mantiene con la energía que tanto me gusta conservar. Entonces como que cuido mucho mi ingesta. Y después, bueno, en cuanto al tema de relación a la comida y el placer, se puede hacer siempre y cuando lo hagas de manera inteligente. Como que lo utilices en la parte como premios cuando podés realizar ciertas actividades o conductas. Por ejemplo, a mí por ahí cuando quiero usar comida como premio, mantengo de manera inteligente, pero puedo usar por ejemplo una banana con mantequilla de maní, que es una comida saludable, se mantiene bien y como que dispara el factor recompensa del cerebro, que lo hace más fácil y más llevadero al tema de la alimentación y de los retos o cuestiones que te vas proponiendo en el día a día. Y bueno, justamente intentemos hacerlo, todos estos consejos, como más adherentes, facilitemos, no lo hagamos imposible, cosa que podamos mantener la base justamente de esta pirámide para poder enfocarnos en las cosas que queremos ir un poco más allá, encontrar más nuestro propósito, o simplemente para tener mejores o relaciones más sanas con nuestros amigos, personas cercanas, etc. Y bueno, resumiendo, la motivación no es como un rayo que cae del cielo, aparece mágicamente, sino sería como un fuego que lo podemos ir construyendo poco a poco con las cosas que vamos realizando en el día a día, estas actividades que vamos teniendo o estos hábitos que potencian justamente el foco, la motivación y que nos sirve para alimentar nuestra fisiología, por así decirlo. Entonces sería, si hoy te está costando hacer todo esto, sería dejar de tanto atacar un poco la mente e intentar mimar tu cuerpo justamente con todas estas cosas. No intentes escalar el Everest mañana, simplemente agarra una sola de las cosas que estamos hablando, que te sirva, que sea fácil de aplicar, así empezás un poco con la motivación para arrancar y sumando hábitos que mejoren tu calidad de vida, mejoren tu bienestar y justamente te lleven al camino que quieres ir. Porque primero, para ir a un lugar específico hay que construir el vehículo que nos lleve a tal lugar. Y bueno, agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. Si te gustan este tipo de videos o querés que te cuente más un poco sobre las cosas que leí, sobre otras teorías de la psicología, sobre la motivación, o si te interesa que te pase un resumen de los cursos que hice de motivación, hacémelo saber en los comentarios, te estoy compartiendo y así charlamos y nos motivamos mutuamente a seguir en este lindo camino. Agradezco, de nuevo te repito, agradezco mucho que hayas llegado hasta acá. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.